Ya les estoy compartiendo la pantalla. Eh, Me parece que ya pueden visualizar. Por favor, me confirman el tema del audio. También de la visualización de pantalla nuevamente, por favor. Ya, genial. Bueno, chicos, bienvenidos a este webinar. El día de hoy lo que vamos a estar viendo es acerca del diseño de losas aligeradas, para lo cual vamos a emplear tres software ya en específico. Vamos a estar trabajando con el software de SAP 2000. Vamos a trabajar con el software de Matchart Prime. Y bueno, en este caso con el software de GoodNote para realizar algunos apuntes, ¿no? Entonces, en función de ello, ¿qué es lo que vamos a iniciar definiendo los tipos de losas? Tenemos, bueno, dentro del medio peruano, generalmente, bueno, nosotros conocemos tres tipos de losas. Las losas nervadas, las losas aligeradas y las losas macizas. Yo creo que esto ya es muy conocido por muchos de ustedes, pero de cierta forma vamos a hacer un repaso breve para los que recién se están conectando. Eh, las losas nervadas, podemos aquí apreciar en esta imagen, tienen nervios, ¿no? Tienen nervios o viguetas cada cierta distancia. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que cada cierta distancia pues, presenta unas nervaduras. Ahora, este tipo de losa requiere un encofrado que siga la superficie lateral. Básicamente, lo que yo requiero en este caso es un encofrado que siga esta geometría de aquí, ¿no? Tener esta forma y generalmente inclusive se llega cuando trabajamos con losas nervadas bidireccionales a emplear los famosos casetones. Ahora, necesitamos este encofrado, por lo tanto bueno, dentro del medio peruano generalmente no se llega a emplear y por el tema económico, ¿no? Que el encofrado suele salir mucho más caro de cierta forma. Pero luego de ahí viene la losa aligerada. Son losas, esencialmente se basan que vienen a ser losas nevadas, ¿no? Pero la única diferencia que este espacio de aquí que queda de esta forma, voy a estar pintando por esta zona, se rellena con un material ligero. Entonces aquí vienen las famosas bloquetas, viene también el poliestireno expandido, conocido como el Tecnopor. Antiguamente pues se empleaba bloquetas de concreto vibrado, ¿no? Entonces, pero el día de hoy ya se dejó mucho emplear ese material y se llega a emplear de cierta forma ya bloquetas de arcilla con diferentes alturas para ya dependiendo, ¿no? De la estructuración, del predimensionamiento, nosotros vamos planteando qué altura se requiere y en el diseño también. Este tipo de losas, el encofrado que se requiere es solamente en esta zona, ¿no? Ya que la bloqueta o el poliestireno da la forma en sí a las viguetas que se van a formar en el techo. Generalmente, entonces, el encofrado de esta losa está conformado por tabla de madera o viguetas de acero independientes y ubicadas exactamente por debajo de las viguetas. Y si se pueden fijar en esta imagen, pues básicamente por no decirlo igual que la losa nervada. El diseño no escapa también de ello. El diseño básicamente, pues nosotros consideramos que vienen a ser lo mismo. No, este material de relleno nosotros no consideramos que nos va a aportar o no cumple ninguna función estructural, solamente cumple con darle la forma y rellenar ese espacio vacío. Al día de hoy aún sigue quizá en discusión en cuál es mejor emplear una losa, dentro de losa aligerada, ¿no? Una losa aligerada que esté, pues, donde se llega a emplear una bloqueta de arcilla o donde se llega a emplear un material de poliestireno expandido, ¿no? En realidad, pues cualquiera de ellos vendría a ser, no tendría nada que ver, ¿no? Dentro de cuál va a funcionar mejor o cuál es peor, porque en realidad son materiales de relleno. Quizás por el tema del tarrajeo, que un material de poliestireno no tiene una gran adherencia, ¿no? Entonces por ahí quizás viene el punto, pero hay formas de solucionar. Más adelante también vamos a ver algunos principios en función de la normativa de 030, cómo nosotros podemos reducir o garantizar o qué material sería mejor, ya viendo desde un punto sísmico. Para el tema de losas aligeradas, en realidad, o las losas macizas tienen un espesor determinado, es una sección ya maciza, justo de ahí indica, ¿no? Losa maciza. Prácticamente todo vendría a ser 100% de concreto armado. Ahora, ¿qué más podríamos estar viendo, no? Bueno, vamos a hablar en esta clase solamente referente a las losas aligeradas. Aquí yo tengo una imagen, bueno, en pantalla una imagen de la ingeniera Muñoz Peláez, Alejandro Muñoz Peláez, del año 1998, del curso de Análisis Estructural 2, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual, bueno, se representa, ¿no? Bueno, ustedes podrían visualizar, buscar en la red y encontrarían diversos gráficos, ¿no? Que daría a entender acerca del diseño, cómo es la forma de trabajar con las aligeradas.
Pero ¿por qué nosotros empleamos dentro de nuestro medio las losas aligeradas? ¿Cuál sería el objetivo, no? El porqué de emplear este material. Entonces, uno de los sistemas de techo más empleados en nuestro medio es la losa aligerada unidireccional. Quiere decir que sea armada solamente en una dirección. Esto se debe a que es un sistema económico, liviano, propiedades necesarias para reducir la fuerza sísmica, donde los ladrillos aligerados, bloques con huecos tubulares, proporcionan también, aparte de ello, aparte de acústica, termicidad y sirven además de darle forma al encofrado, ¿no? Como justamente les mencionaba. Además de ello, en el diseño estructural se desprecia la participación de los bloques, ya sea de arcilla, ya sea de concreto, o un material diferente de ello. Ahora, pero vamos a ver, ¿no? Pero ¿por qué me ayudan, ¿no? Quizás por aquí muchos ya les surge a algunos el tema de consulta. Ingeniero, bueno, usted acaba de mencionar que tiene la propiedad necesaria para reducir las fuerzas sísmicas. No sé, me gustaría quizás por ahí que alguien comparta una idea referente a este punto. ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que sucedería? A ver, propiedad necesaria para reducir la fuerza sísmica. A ver, vamos, participemos, ¿no? ¿Qué estaría surgiendo en este punto? A ver, vamos, chicos, participemos. Recuerden también, siempre al finalizar el webinar hay sorteo de 3 medias becas y me gustaría que las personas que se ganan sean las que estén participando activamente por el chat, revisando consultas, ¿no? Pueden también, si desean, levantar su mano para poder habilitarles el micrófono para que participen. A ver, chicos, vamos. Porque su peso es menor a cual contribuye con el peso sísmico. Sí, muy bien. A ver, ahí mejoramos en los comentarios. Bueno, por ahí me parecieron que 2 personas han llegado a levantar su mano. No puedo ver exactamente quiénes son. A ver, me da un momento. Eh, Wilber, permite reducir el peso de la edificación afectado al cálculo de SUX. Sí, muy bien. Pero bueno, por aquí tengo 2 personas que han levantado su mano. Me parece ver quiénes han sido. No puedo encontrarlos. El mayor peso aumenta la semana por sismo. Genial. Ya. Entonces, bueno, vamos a estar viendo y luego mucho más adelante vamos a hacer un cálculo muy sencillo para poder identificar. No encuentro a las personas que han levantado la mano, así que para la siguiente se les va a dar la oportunidad. En realidad nosotros cuando realizamos un análisis, bueno, hablamos de un análisis sencillo, el análisis estático de fuerzas equivalentes, en la cual donde yo requiero vendría a ser SUX, que dentro de los parámetros sísmicos, el factor de zona, el factor de uso, el coeficiente de amplificación sísmica, el factor de suelo, y a partir de ello, todo ello va dividido sobre un factor de reducción, ¿no? El famoso R, que es afectado, en realidad este R es afectado, pues igual al coeficiente básico de reducción multiplicado por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta, ¿no? En realidad, pues este R lo que nos llega a representar vendría a ser la de utilidad, pero bueno, en nuestros medios, al menos la normativa nos ayuda considerablemente y nos da para el sistema de concreto armado, para ya sea un sistema de pórticos dual o muros estructurales con R. Ahora, la irregularidad en altura en plano, eso vamos a verificar. Ya, pero centrémonos en ese parámetro. El sux entre R, en realidad lo que nos llega a representar vendría a ser un porcentaje, pero todo ello lo que me llega a representar vendría a ser la cortante, ¿no? Pero la cortante, ¿de qué? Es la cortante basal. Voy a solamente así de esta forma, indicar que esto vendría a ser mi cortante basal. Y esta cortante basal va a ser igual a ¿qué? Esa cortante basal va a ser igual el sub central, pero multiplicado por un peso sísmico. Este peso sísmico depende, pues justamente aquí como ustedes visualizan en pantalla, es un peso sísmico. En el artículo, en este caso, en el artículo 26 de la norma 030, si nosotros nos centramos, nos dan condiciones, ¿no? En función de la categoría, en función de la categoría de la edificación, ¿qué porcentaje consideramos? Por ejemplo, es el 100% de carga muerta, o sea, ya la carga muerta, pero más un porcentaje de la carga viva. Esto está definido en el artículo 26 de la norma E0.30. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos indicar esto. Pero aquí, ¿pero en qué se centra, no?
hasta ahora no entendemos. ¿Qué quiere decir? Este porcentaje o los parámetros sísmicos que yo tengo interiormente en esta zona de aquí, el famoso subcentral, es un porcentaje que no va a variar considerablemente, pero lo que sí puede variar es el peso sísmico. Entonces, mira, si yo indico que esto es un porcentaje del peso sísmico, si yo disminuyo el peso sísmico, entonces va a disminuir la cortante basal, sí, cierto. Ahora, hablemos aquí acerca de un pórtico. Yo tengo en este punto un pórtico, digamos, de 2 niveles, de 2 crujías, o de 3 niveles y de 2 crujías, ¿ya? Vamos a ver, un nivel, ya. Que este sea mi pórtico. Cuando yo reduzco la cortante basal, y estamos hablando de un análisis dinámico, estático, perdón, estas fuerzas laterales que yo voy a ir aplicando a mi estructura también van a reducir, porque estoy reduciendo la cortante basal. Y si yo reduzco estas fuerzas, que vendría a ser todas, la suma de todas estas fuerzas es igual a la cortante basal, yo reduzco, entonces los requerimientos o las fuerzas que van a generar las fuerzas internas que generan estas cortantes sísmicas, pues va a disminuir también considerablemente. Entonces, lo preferible es aligerar, ¿no? Aligerar el entrepiso porque ahí es donde se concentran. Ya luego de un momento vamos a hacer unos cálculos muy sencillos y se van a dar cuenta que nosotros podemos tranquilamente 70 o 60 kilogramos por metro cuadrado de aligerar. Entonces, bueno, el objetivo también no siempre es tener un buen peso, ¿no? Uno de los puntos es ello, ¿no? Referente a la cortante basal. El otro punto nace también en donde ustedes si se fijan, una de las desventajas del concreto armado es relacionada a su peso. El concreto armado, en realidad nosotros llegamos a diseñar en consideración que a mayor peso, que nosotros vamos a tener, necesitamos tener secciones mucho más robustas. Y ahí viene pues el acero, ¿no? El acero nos puede contener y en realidad podemos realizar maravillas, tener volados muy grandes, porque el peso a requerimiento estructural pues es mucho menor. Pero bueno, el concreto armado en gran medida nosotros lo diseñamos para soportar el peso propio. Inclusive luego de ello vamos a ver dentro de metrada de carga el peso propio cuánto abarca. O sea que nosotros vamos a considerar el peso propio de una vigueta solamente para el tema del diseño. Y esto es uno de los usos, ¿no? Pero ahora, yo aquí estoy hablando de losa aligerada, pero losa aligerada ¿de qué? Puede ser aligerado con bloquetas de arcilla, puede ser aligerado con poliestireno, con concreto vibrado, con bloquetas de concreto vibrado, etc. Ahora, ya teniendo ello muy bien claro, pero hablemos, ¿no? Yo aquí tengo en imagen 3 losas aligeradas, ¿no? Estas imágenes pues yo extraí de Facebook. Me gustaría, al menos, ¿no? Comentar, bueno, de cierta forma por aquí visualizar algunos comentarios de cada imagen, ¿no? Por ejemplo, en la imagen número 1, imagen número 2, imagen número 3, los diseños, bueno, qué errores se encontrarían, ¿no? Hay errores muy obvios, a ver, me gustaría también una parte, también quizás la parte constructiva, hablar acerca de esto, ¿no? De los errores típicos que se encuentran dentro del diseño. Por ahí, Edward, centro de luz dentro de las viguetas. Claro, generalmente estas cajas de luz en la imagen uno. Vamos a hablar por imágenes, ¿sabes? ¿Ya? Hablemos por imágenes, no de forma general, pero hablemos por imágenes. Ok, muy bien, Wilmer, muy bien, Néstor. A ver, Néstor menciona en la 1 las iluminarias, sí. Justamente Wilmer ahí aclara. En la imagen uno la colocación de la caja hexagonal en viguetas. Esos son uno de los errores típicos que se llegan a considerar dentro de nuestro medio, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que la vigueta es un sistema estructural, punto uno. Por aquí también es un sistema, pero ¿por qué? No, no entiendo también por qué al día de hoy siguen pensando que no se debería dañar la luz, en este caso las bloquetas. Si la bloqueta solamente es un material de relleno, o sea, si desean pueden colocar o no, pero es mejor no colocarlo, ¿no? Para aligerar. Entonces, pero, y va a dar la forma. Pero yo puedo romper aquí una bloqueta y justo por ahí colocar el tema del octogonal y no habría ningún problema. Entonces, aquí no se podemos apreciar. También habla de no poder cambiar la ubicación, se debe colocar doble vigueta. Claro, podría ser una solución, pero yo creo que no tanto se podría mover por ahí unos que otros. Recuerden que no siempre va a caer de forma exacta, al menos la distribución de las viguetas. No lo dañan por avanzar. Sí, bueno, es algo que se suele hacer mucho más rápido, ¿no? Creo que aquí un trabajo de unos 10 minutos que no queda, no va a quitar a lo mucho, pero se podría hacer ese cambio respetando los sistemas del plan. Lo que nosotros siempre debemos respetar es la parte estructural de los elementos que van a trabajar. La parte no estructural, los materiales de relleno, no hay problema, lo podemos dañar sin ningún inconveniente.
Por ahí me pareció leer acerca de los aceros de temperaturas con dados. Sí, también es un error que se podría apreciar, ¿no? ¿Qué me asegura que yo estoy separado de forma constante? O sea, aquí lo que podría al menos apreciar yo es que esté en contacto, ¿no? Y bueno, no debería estar en contacto. Está muy bien. A ver, bueno, ahora de frente a ello pasemos a la imagen número 2, a la imagen que está en la parte central. ¿Qué errores podemos encontrar aquí? Bueno, yo le ayudo de esta forma. Bueno, podemos apreciar igual, ¿no? Los mismos errores que se encuentran. Y por aquí me parece, no quizás no tan visible. Y eso que aquí también hay tuberías que están pasando por medio de la vía. Bueno, se puede hablar muy aparte de todo ello. Pero bueno, vamos a centrarnos solamente en la parte de la losa, en la parte de diafragma. Tengo aquí hexagonales, hexagonales. Por aquí me causa mucha curiosidad porque puedo apreciar, no sé, no se tiene la imagen completa. En este punto donde está el mouse, sí pareciera que voltearon la bloqueta. Eso es una buena manía, ¿no? En la parte de construcción, porque de todas formas, el concreto, si yo no suelo sellar esta parte, pues se va a ingresar aquí y de la nada, ¿no? Primero que estoy desperdiciando material, ya que ese material no va a estar ni siquiera en contacto, no va a cumplir ninguna función estructural. Punto uno, va a realizar mucho más peso dentro de la estructura. Punto dos, y bueno, entonces ahí veríamos, ¿no? Lo ideal es siempre, quizás una de las características es voltear esta bloqueta, ¿no? Y bueno, al menos la práctica que se llega a recomendar es justamente con las bolsas, concreto o con un otro material, sellar estos puntos. No puedes colocar el mismo sentido, pero tienes que sellar con la finalidad que el concreto pues no ingrese dentro de estos espacios, ¿no? Recuerden que tienen unos espacios de tipo cuadrado, tubulares, donde el concreto puede almacenarse. De todas formas, podemos ver lo mismo de las losas del acero de temperatura. Y aparte de ello, pues ya tuberías, etc. En la última imagen, en la imagen número 3, en la imagen número 3 podemos apreciar también, bueno, en este caso sí, ¿no? Se le ha dado esa solución en este punto, pero no sé qué pasó por aquí. En este punto sí rompieron una bloqueta y en este punto no rompieron una bloqueta, ¿no? También sería muy adecuado. Hay puntos donde sí le dan una solución y hay otros puntos. El tema de instalaciones sanitarias. Bueno, cuando no hay abundancia se podría quizás analizar, pero bueno, cuando ya tenemos abundancia en ese caso de instalaciones sanitarias, tuberías que se empiezan a poner en medio de las nervaduras, al menos es preferible colocar ese paño en una losa maciza o quizás una sobrelosa, que generalmente pues en nuestro medio no es tan empleado, ¿no? Entonces ahí viene una de las características. Entonces yo por aquí he señalado en esta imagen algunos de los errores, ¿no? En realidad existen muchos más errores. Todo debería ser, Juan, en realidad en función del diagrama de momento flector que nosotros podemos entender, ¿no? Yo, por ejemplo, hay que entender muy bien acerca del diagrama de momento flector, porque es muy importante para considerar, y es más, ustedes saben que en el diseño que nosotros consideramos, despreciamos la fuerza del concreto de atracción, simplemente consideramos las fuerzas del concreto que aportan en compresión. Entonces, de esa forma, digamos que, es más, solamente hablamos de un sistema isostático, ¿no? Bueno, a ver, para que sea mucho más entendible un sistema prestático. Yo tengo aquí, digamos, un diagrama de momento flector de estas características. Yo entiendo que voy a colocar refuerzo en este punto, en este punto, en este punto. Ahora, en la otra zona es donde, bueno, esos puntos donde yo coloco el acero prácticamente pues se desprecia, o el concreto nosotros consideramos que ya se ha agrietado y que no aporta nada en la tracción. Pero ¿a qué viene todo ello? Digamos, ¿no? Si yo tengo en esta parte de instalaciones sanitarias por este punto justo donde va a estar el apoyo fijo, se podría decir, analicemos en este punto. Entonces, yo analizo en ese punto. Yo tendría una sección de concreto armado de estas características, así de esta forma, ¿no? Esta sería mi viguetita, por no decirlo, ¿ya? Sí, de una forma muy sencilla, esta sería mi viguetita. El diagrama de aumento flector que yo tengo en ese punto sería, ¿de qué forma, chicos? A ver, pregunta. ¿De qué forma sería? A ver, vamos a recordar. En ese extremo, el diagrama de mente flector viene algo así, de este tipo, ¿no? Algo así. Entonces, quiere decir, es más, vamos aquí. Cuando yo tengo, el requerimiento está en la parte inferior, querría decir que voy a necesitar colocar en el acero aquí, en ese punto. Pero bueno, muchos dicen, ok, muchos dicen que por este punto surgió un momento debido a fuerzas de monolitismo, ¿no? Allá.
No sé, la diapositiva nueva. No, no, seguimos en la misma diapositiva. Yo les comentaba, ¿no? Que nosotros en este punto se suele considerar que hay un momento por monolitismo, por el tema de que se vacían al mismo instante las viguetas con las vigas. Entonces, que existe un momento por monolitismo, W L cuadrada entre 24 o dependiendo de la rigidez del elemento de apoyo. Bueno, consideremos que existe un momento, entonces, en este punto, estamos hablando de este extremo, ¿no? Estoy haciendo una idealización. Entonces, quiere decir que voy a necesitar aquí un acero de este tipo, ¿no? Por aquí voy a requerir un acero en ese punto. La parte inferior, esto es referente al diagrama mente-flexor. Aquí en la parte inferior yo podría considerar que el concreto ya se agrieta, así que no me interesa, perdón, el concreto se está comprimiendo en esa zona, ¿no? En esta zona es que el concreto se está comprimiendo. Entonces, yo lo que traía, al menos en esta zona, es de evitar, pues, dañar estas partes de la nervadura, ¿no? Quizás por aquí a realizar unos daños porque lo que va a trabajar en la parte de compresión es el concreto, esa zona, y lo que trabaja tracción es el punto. Entonces, al menos tratar de representar. Ahora, si yo tengo instalaciones sanitarias por esta parte central, el diagrama aumento flector generalmente nos estaríamos enfrentando en este punto. Entonces, ¿a qué llegaríamos con ahí? Llegaríamos a que yo necesitaría ceros en la parte aquí inferior. Y lo que yo indicaría que es esta zona lo que se está llegando a comprimir, ¿no? Entonces, yo trataría en lo posible tratar de no dañar esta parte que se va a estar comprimiendo, ¿no? Que generalmente pues viene a ser 2 centímetros, 1 centímetro que llega a trabajar del concreto que se está llegando a comprimir, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando ya estamos en la etapa de diseño. Entonces, en función de ello podemos apreciar. Y quizás por aquí pasar de tubería, no habría problema. O sea, que te lo una tubería, porque en lo que al final se estaría, en este caso, como llegando a trabajar la compresión, vendría a ser esto. Y toda la parte inferior, o sea, toda esta zona ya se agrietó, ya se ha llegado a agrietar. Entonces ni siquiera consideramos, ¿no? Prácticamente despreciamos. Incluso yo les podría decir que ustedes pueden tener la sección que desean en la parte inferior, pero lo que me importa es lo que se está llegando a comprimir. Esto es desde el punto de vista matemático que nosotros visualizamos. Ok, entonces también siempre por eso justo la pregunta, como respondiendo, les indico que siempre debemos tener en cuenta también los diagramas de momento flector, de fuerza cortante, todo lo requerido, ¿no? Ahora, continuemos. Ahora, pero ¿por qué, no? ¿Por qué empleamos losas aligeradas? Esa es una de las preguntas que muchos suelen hacer. ¿Por qué? Si comparamos los tres tipos de losas en cuanto a su capacidad resistente, o sea, hablando de inercia, rigidez, eso podríamos indicar pues, que una losa maciza resulta mucho más resistente, ¿no? Pero bueno, aquí también no solamente se debe hablar desde un punto de vista de resistencia, también debemos considerar el tema de costo, el tema cuánto es la relación, ¿no? Lo que si me conviene tener una losa ligera o una losa maciza. Ahora, nosotros no es que viene aquí a decir, o no hay una regla tan específica que te dice, ¿no? Si tu edificación es de tal categoría, emplea losa aligerada o losa maciza. En realidad, pues esto lo vemos, ¿no? En la parte de estructuración nosotros manejamos si es preferible trabajar con losa maciza, es preferible trabajar con losa aligerada, y de hecho que ya sabemos que una losa aligerada pues es mucho más económico que una losa maciza. Ahora, también existe, como le mencionaba, ¿no? El hecho de empetrar las tuberías de desagüe en la losa, lo cual inclusive indica tener espesor de 17 a 20 centímetros. Siempre debemos ver, al menos tener en cuenta los diagramas de momento flector. Esto es muy, muy interesante y se debería manejar. Si no se puede, pues se puede manejar con una sobrelosa. Ahora, también el hecho de la mano de obra, ¿no? Es relativamente económica en cuanto al tema de encofrado, ¿no? Imagínense el tema de encofrado de una losa maciza a una losa aligerada. También hay el costo de un menor tiempo en el cofrado. Pues tenemos diversas formas, ¿no? Ahora, por aquí René menciona, ¿qué es recomendable a la hora de vaciar primero? ¿Vaciar las vigas y viguetas y después la losa o venir vaciando todos los elementos juntos? Bueno, vamos a regresar a esta imagen para poder responder a esa consulta. En realidad, losa forma, pues, prácticamente todo esto es losa. O sea, vendría a ser vigueta, ahora, hay que ver lo preferible en función, ¿no? Si ustedes no consideran que va a existir por este punto momento por monolitismo, pues hay que tratar de basearlo todo en forma conjunta. Si está considerando que no va a existir un momento por monolitismo, termina primero la viga y luego lo siguiente. Pero lo ideal, al menos dentro de la parte de concreto armado, es tratar de evitar las puntas frías, ¿no? Hay que preferible vaciar todo en conjunto.
Hay que tener mucho en cuenta ello, chicos. Así que, bueno, esa sería la respuesta de lo que su compañera realizó. Pero aquí me causa, bueno, aquí tenemos una pregunta que muchos suelen realizar y acerca del comportamiento de losas, ¿no? Y por ahí surge una idea, ¿no? Y yo sí, o sea, la idea es muy buena, la que menciona, que la losa aligerada siempre se tiene que armar en la dirección más corta. Ok, sí, es muy bueno, pero no siempre también debemos verlo desde ese punto de vista, siempre debemos ver, ir más allá, no de relativamente de lo sencillo, ¿no? Yo quiero hablar acerca del comportamiento de Loza. En realidad, pues resumiendo, ¿no? A grandes rasgos, tiene un comportamiento en función de su geometría y en función de sus elementos de contorno. Supongamos, ¿no? Yo tengo aquí una losa, esto indiferente, ya sea una losa aligerada, ya sea una losa maciza, indiferente del tipo. Y si todo alrededor son vigas peraltadas, igual tenemos tres modelos. Si los paños son cuadrados, se deforman con igual curvatura en las dos direcciones. Entonces, la luz larga entre la luz corta va a ser igual a uno, pues esto vendría a trabajar de forma bidireccional. Ahora, si los paños son rectangulares con relación largo-ancho menor o igual que 2, la losa maciza continúa trabajando en dos direcciones, pero la mayor curvatura es hacia el lado más corto y la menor curvatura es hacia el lado más largo. Y cuando la relación de luces es mayor que 2, pues en este caso ya trabaja de forma unidireccional. Pero aquí vienen quizás, ¿no? Pero ingeniero, yo he visto paños cuadrados de esta forma y la losa dentro de la estructuración ya o en el diseño han considerado de esta forma. Y es una losa ligera, pero ¿por qué? No estás cumpliendo con el comportamiento de losas. ¿O qué es lo que sucede en realidad? Lo que llega a suceder vendría a ser lo siguiente. Yo puedo cambiar la dirección de la losa como yo deseo. ¿Y cuál es la forma? Cambiando la rigidez. ¿Y cómo cambiamos la rigidez? Pues justamente ustedes están considerando aquí podemos ver un corte, ese punto, viguetas, ¿no? Entonces, prácticamente aquí no hay una rigidez tan grande entre la unión de estos dos elementos, por lo tanto, prácticamente se va a despreciar, ¿no? Que esa deformación. Y lo vamos a ver aquí con un sostén. La única forma de poder cambiar el comportamiento de una losa apoyada en sus cuatro bordes, por ejemplo, que sea apoyada en sus cuatro bordes, ¿no? De tal manera que no sea necesario armarlo en dos direcciones, es cambiar su rigidez en una dirección, disminuyendo o anulándolo. De tal manera que la losa sea la única que trabaje. Esto se logra mediante losas nervadas o aligeradas que tienen nervios o viguetas en una losa, en una sola dirección. Entonces, ya respondí aquí la consulta. ¿Por qué? Porque estás trabajando con losa aligerada. La losa aligerada tú puedes trabajar en la luz más larga, en la luz más corta, en la luz que tú deseas. No hay ningún problema. Porque básicamente, dentro del comportamiento estamos cambiando la rigidez, ¿no? Ahora, sin embargo, la losa maciza no. La losa maciza sí va a trabajar siempre en función de estos dos requerimientos. Ahora, si las famosas vigas secundarias, yo les mencionaba, bueno, mucho de los archivos de alumnos que tuve, bueno, no es preferible llamarlo vigas secundarias, ¿no? Es un término erróneo, pero bueno, vamos a seguir con ello. Término erróneo porque viga principal porque reciben las cargas de la losa, viga secundaria porque no reciben las cargas de la losa. En realidad esto no existe, ¿no? Y muchas veces las cargas sísmicas suelen ser mucho más importantes que las cargas de gravedad, ojo. Y eso ocurre generalmente, entonces hay que tratar de obviar, ¿ya? Ahora, ahora, si las vigas secundarias fueran chatas o de poco ancho, cuando ya no tenemos, por ejemplo, alrededor tenemos vigas chatas, la losa aligerada siempre va a tender a ir, yo voy a, o como tú, ¿no? Como cualquier persona, uno va a lo seguro, siempre va a lo seguro. Entonces, ¿esto cómo funciona? Digamos, yo tengo una losa aligerada y la losa aligerada siempre va a querer transferir sus cargas hacia los elementos más rígidos, o sea, hacia las vigas peraltadas. Generalmente las vigas chatas no sirven pues como apoyo, no es un elemento que se suele colocar cuando ya sabemos que en ese punto requiere o se requiere una gran sección, se puede colocar bien una doble vigueta, una vigueta, vamos a hablar mucho más adelante también de frente a ello, ¿ok? Pero bueno, la viga chata por lo general es un elemento que llega a soportar su peso propio y toda la carga que se encuentra sobre ello. Y listo. Después de eso, no es tan recomendable emplear lo que sirva como un apoyo. Al menos desde un punto de vista numérico se podría indicar ello, ¿no? Entonces, hasta este punto ya nosotros hemos llegado a considerar algunos requerimientos. Pero ¿dónde usamos? ¿Dónde empleo las losas aligeradas, las losas macizas, las losas armadas en una o en dos direcciones? ¿No? Es una de las consultas que también suelen realizar porque esto es parte. O sea, yo necesito saber en qué momento considero una losa aligerada, en qué momento considero una losa maciza. Es muy bueno, ¿no?
Pero ¿de qué forma? ¿De qué forma, no? ¿Cómo nosotros debemos tener en cuenta ello? Bueno, hay que fijarnos siempre el tema también de la distribución arquitectónica, el tema de las instalaciones sanitarias, eléctricas, debemos tener en cuenta todo ello. No solamente fijarnos en la parte arquitectónica y ya, y, bueno, siempre debemos tener en cuenta las demás especialidades también. Ahora, esto es uno de los puntos de vista, pero bueno, aparte de ello, ¿qué más podemos ver? Las luces, es muy importante, ¿no? Las luces aligeradas se suelen emplear, o es económico, aproximadamente hasta luces de 7 metros. Cuando ya supero luces de 7 metros, ya no es preferible, mejor empleemos losas nervadas, ¿no? Con losas nervadas tranquilamente puedo trabajar. Ahora, cuando se tienen paños más o menos cuadrados, donde yo puedo indicar que el comportamiento va a ser de forma bidireccional, y luces que estén comprendidas entre 6 o 8 metros, se pueden también emplear losas aligeradas, pero de forma bidireccional. Si yo tengo ya, en este caso, por ejemplo, en edificios de albañilería, lo ideal, ojo, en edificios de albañilería, lo ideal es que se plantea losas macizas. Es lo ideal, pero ¿por qué creen? A ver, me gustaría que me comenten un poco. ¿Por qué creen que lo ideal sea trabajar en este caso en edificaciones de albañilería con losas macizas o losas que estén armadas en dos direcciones? A ver, vamos a hacer una consulta, a ver, chicos. Vamos, participemos. Claro, es muy bueno. Es lo siguiente, ¿no? Nosotros digamos que tengo esto. Si yo planteo una losa aligerada, por ejemplo, ¿no? Que esté armada en esta dirección, y esto fuera mi muro de albañilería, estoy aquí, esta zona, y aquí también tengo un muro de albañilería. ¿A dónde iría la carga? Va a ir solamente a un muro, y el otro muro que está de adorno, o sea, va a ser como una especie, o sea, el muro solamente para tener la parte de carga y su peso propio. Entonces no es ideal, al menos lo recomendable es que ambos muros carguen, por eso lo llamado inclusive muros portantes, ¿no? Considerando el método del sobre, considerar qué parte del área pues va a llegar a esta zona y tiene una mejor distribución justamente como su compañero Edward lo menciona. Para Néstor también, para repartir las cargas, Rosmil para el tema de los apoyos. Muy bien, es justamente para ello. Bueno, entonces ya al menos conocemos un poco, pero ahora hablemos un poco referente a qué peso considero. Eso también es muy importante, ¿no? Yo suelo hacer preguntas aquí, y inclusive muchos tienen problemas en el tema de software. Inclusive ahora, mira, estamos hablando de una forma muy, muy rápida y faltan muchos conceptos, ¿no? En el tema de modelamiento en software, cómo considero el peso propio o de qué forma. Voy a ver si el tiempo nos puede dar para realizar algunos puntos adicionales, pero también depende de la participación mucho de ustedes, ¿no? Bueno, vamos, continuamos, ¿no? Entonces, nosotros en el anexo 1 de la norma 020 encontramos aquí los pesos unitarios, por ejemplo, aislamiento de corcho, fibra de vidrio, fibrocemento. Entonces, para diferentes tipos de materiales, un peso por metro cúbico. Entonces, si yo ya tengo un peso por metro cúbico, puedo trabajar en base a ello. Pero bueno, al final del anexo 1 hay una tabla también donde se indica, según el espesor, losa aligerada, bueno, bien claro por aquí se indica, ¿no? Losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto armado, donde las viguetas tengan 10 centímetros de ancho, 40 centímetros de eje y la altura, bueno, que consideramos. Este espesor de la aligerada es considerando esos 5 centímetros. ¿No? En realidad es el espesor de la aligerada, no me dice del nervio. Son 17, 20, 25, 30. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que las bloquetas que yo voy a requerir vendrían a ser bloquetas de 12 centímetros, 15, 20, 25 centímetros. Y en función a ello, lo que yo llego a obtener básicamente, pues vendría a ser el peso propio por metro cuadrado, ¿no? Y esto es necesario, ¿no? Para la parte del diseño sísmico, para la parte de análisis sísmico, análisis de losa, le requiero conocer cuál es el peso propio de esta losa ligera. Pero aquí viene la consulta. ¿Y qué pasa? Esto es cuando yo trabajo, al menos se suele indicar, ¿no? Losa aligerada en una dirección armada, pero aquí no me menciona espesor de losa aligerada. Pero bueno, vamos, no sabemos qué tipo de relleno es. O sea, en ningún punto a mí en la normativa me indica que este relleno viene a ser un poliestireno, de tal marca, de tal espesor, no, no indica nada. Simplemente losa aligerada en una dirección de concreto armado. Pero se suele suponer que viene a ser, en este caso,
de bloquetas de arcilla. Y yo les suelo consultar aquí. Y si se utilizan bloquetas tubulares de concreto vibrado, o si el espesor de la losa superior o del nervio de la vigueta cambiasen con relación a los empleados en el aligerado tradicional, porque aquí me dicen un aligerado tradicional. El peso deberá obtenerse empleando las cargas unitarias especificada en la norma 020. ¿Y cómo haríamos los cálculos, no? Por ejemplo, esto es lo que a mí me da la normativa, pero vamos, o sea, no necesariamente enfoquémonos en esto, vámonos y realicemos números, ¿no? Yo creo que ustedes, la mayoría como ingeniero civil, como futuro ingeniero civil, yo creo que está en la necesidad de poder calcular ello. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo así? ¿Cómo así consideramos, no? ¿Qué haríamos? A ver, chicos, una consulta. Bueno, ya vamos 51 minutos aproximadamente de este webinar, así que vamos a tratar de arrancar. Vamos a tratar de darle una mayor velocidad. La idea es calcular el volumen que contiene en metro cuadrado y así poder calcular el peso en kilogramo. Muy bien, Edward, muy bien. Perfecto. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Yo tengo por aquí algunos ejercicios desarrollados. Y es más, ¿no? Yo suelo consultar. ¿Y qué pasaría si tú deseas emplear una losa aligerada, bidireccional, de un espesor de 20 o 25 centímetros y quieres asignar dentro del software? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? O sea, no vas a encontrar una tabla. Eso dale por hecho. O quieres realizar cálculos manuales, no sé, quizás obtener los diagramas de momentos flectores a losa bidireccional empleando el método de la tabla de Kalmanov, o las tablas del PCA, o la misma tabla de la norma 060. Pero ¿de dónde obtienes ese peso propio? Ahí viene la consulta. Y muchos se suelen familiarizar, no, yo voy a emplear lo que me indica no, pero esto es para una losa ligera armada en una dirección. O es más, yo deseo aquí considerar, no sé, poliestireno. ¿Cómo calculo? Ahí viene la duda. Entonces, bueno, vamos de forma muy rápida. Peso propio de losa aligerada y nervada. Yo básicamente aquí tengo una proyección de la nervadura, de la mitad, entonces tenemos una sección. Ahí tengo la sección de tipo T, ¿no? Es una figura isométrica en la cual puedo representar. Para ese caso vamos a emplear una ficha técnica, ¿ok? Vamos a emplear una ficha técnica de ladrillos LARC, en la cual, si yo quiero obtener el volumen de, bueno, vamos a considerar, vamos a trabajar en base a una losa de 20 centímetros, según la norma es 300, pero según nuestros cálculos, ¿a cuánto refiere? Yo voy a generar cuál es el volumen de esta sección en T. Saco el área, multiplico por la profundidad, ya tengo el volumen de concreto. Ese volumen de concreto multiplico por el peso específico de concreto armado, que es 2400, obtendría ya cuál es el peso de toda esta sección. 25,20 kilogramos fuerza. Ahora, ¿qué hago? Medio ladrillo por aquí. En realidad tengo un ladrillo completo. Un ladrillo completo, según la ficha técnica, pues pesa 7,6 kilogramos. Sumamos ambos, resulta de 32,80. Pero ese es el peso de esa sección que yo generé. Ahora yo quiero conocer por metro cuadrado, pues sencillamente divide entre 30 por 40, lo estoy convirtiendo a metros, y me resulta que el peso es de 273,33 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y la norma a mí me indica que es 300, o sea, pero esto es un cálculo exacto. Ya saben, pues, que la norma maneja un margen de error, porque específicamente no saben con qué tipo de ladrillo van a trabajar, o que los ladrillos van a respetar ese peso. Entonces, en forma general, ya manejando la parte estadística, pues se viene a redondear a un número, ¿no? 300, 273. ¿Y qué pasaría si yo trabajo con la ficha técnica de ladrillos pirámides? Bueno, según esa ficha técnica, yo lo que llegaría a estar obteniendo sería 275 kilogramos. O sea, incrementa el peso. Yo podría probar con diferentes marcas de ladrillos, ya sea de forma artesanal. Entonces, voy a ver qué va a variar ese número. Pero mira, ¿qué sucede? Mira, muchas veces, y aquí viene una de las consultas, ¿no? Ingeniero, yo he realizado mi análisis sísmico, todo en ok, pero la deriva lo tengo justo al límite. Pero yo les voy a preguntar, pues me ha pasado 0,0071. Ok, pero ¿qué tipo de carga? O sea, también se puede considerar, ¿no? Inclusive dentro del metraje de carga. Yo puedo manejar un margen de error, 275, hay 25 kilogramos. O sea, si yo realizo mi metraje de carga, me estaría ahorrando prácticamente por metro cuadrado 25 kilogramos. Imagínate, hablemos de una obra de 200 metros cuadrados. ¿Cuántos kilogramos me ahorro? A ver, chicos, vamos, ayúdenme. Cálculo sencillo.
O sea, si me estoy ahorrando, realizando mi metrado 25 kilogramos en 200 metros cuadrados, ¿cuántos kilogramos me ahorro? O en toneladas, a ver, hablemos en toneladas. ¿Cuántas toneladas me ahorraría en un solo nivel? A ver, vamos, participemos, chicos. 5 toneladas. ¿Y eso creen que afectaría en el análisis sísmico de mi estructura, sí o no? Sí afecta. Recuerden que la corteza basal es un porcentaje de la carga total de la estructura, no el peso sísmico. Entonces sí afecta, ¿no? Y es más, el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva en función del sistema estructural. Yo les comentaba. Pero bueno, ¿y qué pasaría? No sé, digamos, tienes un suelo pésimo, el cliente quiere economizar lo máximo posible. Y es más, uno como ingeniero no es que tratar de siempre colocar, en este caso, pues secciones muy grandes, ¿no? Debemos también ver la parte económica. Y es más, dentro de la filosofía de la norma 030 indica bien claro que tener un diseño sismo resistente prácticamente no es factible económicamente, ¿no? Porque requeriríamos en realidad pues dimensionar, y es un objetivo, al menos de la normativa 030, reducir, ¿no? A lo mínimo, pero no a 100%. Pero bueno, vemos. Ahora, si yo trabajo con losa aligerada, en este caso, hablemos con losa aligerada, pero con poliestireno. Yo saco cuánto es el volumen de concreto, cuánto es el volumen de poliestireno, ya teniendo ello. Calculo el peso total y mira, si yo trabajo con poliestireno, imagínate, estaríamos ahorrándonos de 300 menos, aperturamos una calculadora. Mira, digamos 300 menos 232,50. 67,50. Esto multiplicamos por un área de 200 metros cuadrados. Dividamos entre 1000 para convertirlo a toneladas. Por cada nivel, si yo planteo, me estaría ahorrando 13,5 toneladas. Digamos, hablamos de una edificación tradicional en nuestro medio, 4 o 5 niveles, por 4, 54 toneladas de ahorro. Y recuerda que nuevamente te voy a repetir, ¿no? La cortante basal es un porcentaje de ese peso. Y si yo ahorro, entonces puedo disminuir inclusive las secciones de las columnas, puedo disminuir las secciones. Y hay formas, ¿no? Hay concreto especial que se llega a adherir o también podemos colocar una malla, pero muchos dicen, no, colocar la malla me va a salir mucho más caro. Ok, o sea, pero estás aligerando tu edificación, estás reduciendo las secciones, o sea, prácticamente va pues una con otra, ¿no? Y desde el punto de vista, al menos ya ingresando a la parte de costos, es mucho más preferible trabajar con una losa nervada, es mucho más. Ahora, hay miedos, ¿no? ¿Qué pasaría si se incendia? Que eso ya no va. Pero recuerda, cumple cumple una función estructural, no, es un material de relleno. Ok, inclusive podemos hablar del concreto armado, el tiempo que puede estar dentro en contacto con el fuego. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero pasemos por alto. O también podría plantear losa nervada. Igual, losa nervada es el mismo metrado, no solamente calcula el volumen de concreto, ya no tengo ningún material de red en 210. Entonces ahí tenemos diversos cálculos. Continuemos, ¿no? Continuemos. Aquí yo, por ejemplo, tengo un ejercicio para poder ir, realizarlo, pero bueno, al menos no lo vamos a realizar en esa parte. Pero ahora, muchos he visto, ¿no? He visto, y esto es el problema, ¿no? O sea, que, bueno, quizás en una losa aligerada unidireccional no te dé un problema. Entonces, no te va a dar ningún problema. Por ahí me ha pasado, dicen los chicos muchas veces, a ver, calcúlame el peso para una losa elevada bidireccional. Y se paran sacando volumen por volumen por volumen. No, o sea, sí te va a salir el resultado, pero va a haber un margen de error. Punto uno. Punto dos, ¿qué más? Que te vas a demorar demasiado tiempo. Esto en realidad es un cálculo muy sencillo. No debería quitarse más de 5 o 4 minutos. Y es mucho tiempo, 2, 3 minutos, 1 minuto lo puedes realizar con la práctica. Pero bueno, hay muchos suelen acostumbrarse a tomar 1 metro por 1 metro. Pero ¿qué pasaría? Mira, si yo replico esta sección, aquí tengo medio nervio, prácticamente de los 10 centímetros, 5 centímetros estaría perdiendo, porque cuando vuelvo a replicar, mira, estoy perdiendo también la parte del ala. Y para ustedes, ¿habría razón, habría motivo, sí o no? A ver, pregunta, chicos. ¿Estaría bien considerar siempre 1 metro? No. Lo ideal es considerar elementos redondos, ¿no? Elementos que se pueden repetir. Aquí sin ningún problema se puede repetir por la parte de atrás, por la parte de adelante y no habría ningún problema. Igual forma aquí, ¿no? Igual forma yo puedo trabajar y es lo ideal. Siempre es preferible trabajar en elementos redondos. Entonces, cuando ya tenemos un sistema bidireccional,
Luya, es sacar una sección que se va a repetir. ¿Y cuál es la sección que se repite? Bueno, a mí lo que yo suelo recomendar y de una forma ¿ya? Esto rellenemos, rellenemos de esta forma, rellenemos. Y eso voy a indicar, o sea, estoy proyectando hacer una zona, o sea, aquí tendría la proyección, ¿no? Ya muchos de ustedes, pues chicos, son estudiantes de ingeniería y ya han trabajado, han llevado cursos de proyección. Por esta vez, entonces vamos a pasar de una forma muy rápida explicando, sobre todo por el tema del tiempo, ¿no? Sobre todo el tiempo, porque no, con mucho gusto realizaríamos de una forma mucho más extensa. Entonces, ¿cómo así? La parte que yo podría tomar sería esta zona, ¿no? No se puede apreciar, me parece. Vamos aquí, cambiamos de color. Yo podría tomar esta zona de aquí. Entonces, esto de aquí se puede repetir, ¿no? Tanto en esta dirección o en esta dirección. Entonces, yo cuando genere esta sección, tomaría, ¿no? Sacaría justo esta parte de aquí, que yo voy a tratar de colorear o hacer un color mucho más grueso, sería esta zona, ¿no? Esta zona, esta zona. Así de esta forma. Así, ¿ven? Esa sería la zona con la cual yo estaría trabajando. Entonces, ustedes si se fijan, yo tendría esa zona, la zona parte oscura y la parte central. Y aquí tengo la proyección. Ahora, lo que básicamente voy a generar es volumen, ¿no? Entonces, primero, es muy sencillo generar volumen, ¿no? Yo saco el área total y resto el área central. Sería 50 por 50 menos el área central. Y eso multiplico por esta altura, solamente por esta altura porque eso es la parte que se tiene. Y finalmente, ahora sí todo está relleno, ¿no? Entonces 50 por 50 por la altura de ello. Entonces, una vez ya realizando ese cálculo, divido entre el área, 50 por 50 y lo que haría obtener es el peso propio por metro cuadrado, ¿no? Esta es la forma como trabajamos. Ahora, si yo deseo trabajar, digamos, no sé, ya una losa aligerada bidireccional con 20 centímetros de espesor, de igual forma, ¿no? Yo tengo ya las dimensiones establecidas, por eso está establecido ya. O podría variar también, ¿no? Si caso deseo. Y si ya lo tengo establecido, pues puedo calcular el peso del concreto, el peso del ladrillo, sumo y divido, ¿no? Entonces, esto es un cálculo muy repetitivo que nosotros deberíamos realizar. Y aquí tengo también para 30 centímetros que deberíamos llegar a realizar. Entonces, hasta ese punto, lo que nosotros hemos llegado a visualizar es un poco acerca del peso propio por metro cuadrado. No hemos ingresado aún de momento a diseño. Yo creo que sí nos va a dar el tiempo, pero bueno, a ver, me gustaría, chicos, al menos poder ver, ¿no? La participación que tienen. A ver, hola, hola, por favor, coméntenme. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Consulta referencial hasta esta primera parte. Vamos, chicos, participemos. ¿Hay alguna consulta, duda referente a esa primera parte? Bueno, me gustaría realizar una consulta, digamos, ¿no? Por la media beca, por una de las medias becas. Bueno, no es promesa, ojo. Por una media beca, ¿se atreverían alguno de ustedes a calcular el peso propio de una losa aligerada bidireccional con poliestireno? ¿Se podría? O sea, ¿se animarían, sí o no? A ver, ¿se atreverían, no? Yo sé que quizás con una clase, algunos sí lo suelen cantar a la primera, otros necesitan realizar un repaso, o quizás visualizarlo con mucha más calma, ¿no? Pero sí se animarían o no se animarían. A ver, chicos, pregunta. Edward dice que sí la hago. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, es calcular volumen, ¿cierto? Eh, no, lo que nosotros, no, lo que nosotros calculamos solamente para uno y dividimos entre el área para obtener ya por metro cuadrado. Es un cálculo que se suele realizar. Ahora, si tú multiplicas por uno, llegas a lo mismo, pues porque no afecta, ¿no? Cualquier no. Por ahí dice Taylor, sí. Es lo mismo que acaba de explicar el espacio vacío o el peso de colisión. Sí, es prácticamente lo mismo. Bueno. Bueno, chicos, entonces, hasta ese punto lo que nosotros hemos llegado a ver es referente al tema de diseño, ¿no? Y ahora, es lo siguiente, hablemos un poco referente al diseño. Hablemos un poco referente al diseño. El tiempo sí nos ha ganado, al menos porque he tratado de aquí ver un poco acerca
el diseño. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora sí a enfocarnos ya en el tema de la losa aligerada. Enfoquémonos ya de lleno en la losa aligerada. Si yo quiero enfocarme en la losa aligerada, vamos a hablar acerca de diseño. ¿Quiénes de ustedes, me gustaría hacer una encuesta breve, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, chicos, ya diseñó una losa aligerada o ha realizado algunas visualizaciones? Porque, bueno, me hubiera gustado realizarlo todo desde cero, pero bueno, vamos a aprovechar aquí unos apuntes que ya lo tengo establecido. Estos apuntes los solemos hacer con los chicos ya 100% en vivo, pero en esta vez por tema del tiempo, o solamente por el tema del tiempo, vamos a realizarlo de esta forma, ¿no? A ver, pero me gustaría antes de ello nuevamente, chicos, la consulta es, ¿se atreverían, sí o no? A ver, hola, hola, participemos. ¿Sí se atreverían? A ver, igual Indy, ¿ustedes también conocen referente al tema de diseño de losa aligerada? No, ¿cierto? ¿O sí? A ver, vamos, participemos, chicos. Bueno, también indicarles a los que están conectados desde Facebook, estoy revisando algunos comentarios, así que no se preocupen. Veo aproximadamente 32 personas que están conectadas por Facebook. Van a responder a sus consultas, así que no lo duden. Y también por los de Zoom. Bueno, hablemos de la losa aligerada. En realidad, pues vamos a centrar. Yo me centraría en el tema de predimensionamiento, ¿no? El tema de predimensionamiento, muy bueno. Y recuerden, ¿no? Bueno, aquí yo les podría generar ecuaciones, por ejemplo, para predimensionar losas, les puedo generar una ecuación que te haga maravillas, no sé, pero a fin de cuentas vas a llegar al mismo espesor. Al menos yo soy de la idea, y no sé si yo me equivoco, pero esa es la idea que yo tengo. ¿Cuál es, ingeniero? Que el predimensionamiento tiene que ser lo más sencillo posible, porque es un predimensionamiento, o sea, no es una dimensión final. Yo diría, es más, me atrevería a decir, si existe una fórmula que ya te va a determinar cuánto va a ser la base y el peralte de tu viga, desaparecería la parte de la ingeniería. O sea, cualquiera puede reemplazar ecuaciones y listo, obtener. No solamente se trata de ello, nosotros vamos mucho más que ello. Damos un paso mucho más que eso, ¿no? ¿Cuál es? Pues en realidad es que nosotros debemos centrarnos en qué llegó, en analizar esto, si va a funcionar o no va a funcionar, diseñar, no solamente reemplazar una ecuación. Por eso es que el predimensionamiento comunica predimensionamiento, o sea que es a una dimensión previa, porque yo necesito iniciar mis cálculos con algo. No puedo iniciar con nada de la nada, necesito algo para poder iniciar. Cuando hablamos del diseño de losa aligerada, podríamos hacer un diagrama de flujo. Primer paso, idealizar, predimensionar, metrar, análisis, diseño por flexión, diseño por cortante, verificación de deflexiones, detallado y ya culminó. Pero vamos a simplificar de momento en solamente 4 puntos, ¿no? Primero, para predimensionar, inclusive aquí tenemos también algunas recomendaciones por parte de la normativa, ¿no? Algunos ya quizás han llegado a revisar y yo puedo predimensionar la losa aligerada con unos coeficientes que me da la normativa para poder evitar el cálculo de deflexiones. O podría predimensionar, pero generalmente esos coeficientes dan penalidades muy grandes, ¿no? O también podría predimensionar de esa forma clásica, luego realizar el metrado de carga, ir al análisis estructural, pero en este caso, bien puedes emplear el método de coeficientes del ACI. Es un método que tiene muchas restricciones, son 6 restricciones que tiene, ¿no? Una de ellas mayor de 2 tramos, cargas uniformemente distribuida, sección prismática, carga vida entre carga muerta menor que 3, no debe existir desplazamiento. Ya, yo puedo cumplir, pero no en todos los proyectos van a cumplir ese requerimiento. Generalmente hay uno, basta que uno de esos requerimientos del ACI no cumples, entonces no puedes emplear. Y es por ello que el método del ACI es más, yo creo que está enfocado necesariamente para hacer algunos cálculos muy sencillos que no lo puedes utilizar necesariamente, o en la parte académica, ¿no? Que en la universidad mucho lo vendían, cálculo, determinarme los momentos. Pero bueno, tenemos herramientas computacionales que al día de hoy yo creo que lo veo innecesario conocer el método de la CI. O sea, llegar a aplicarlo. Conocerlo sí, todo es bueno conocerlo, ¿no? Yo creo que no hay nada que deberíamos dejar de conocer. Pero bueno, vamos, ¿qué es lo que debería hacer en el análisis estructural? Combinación de cargas. Es lo que yo requiero, realizar combinaciones de carga. ¿Y cómo así yo necesito? Mira, digamos, ¿no? Yo tengo un modelo idealizado aquí, un modelo X, un modelo cualquiera, o sea, no me centro en nada y listo, un modelo cualquiera. Ahora,
en ese modelo, en esa idealización, digamos, aquí tengo una vigueta de 3 tramos, estoy considerando apoyos fijos, es lineal, ¿no? Y a partir de ello, la carga de color verde lo que me está representando es la carga muerta. La carga muerta siempre va a estar presente. O podríamos, mira, es más, dentro, quizás una definición un poco no tan ingenieril, un poco absurda, podríamos decir que la carga muerta es todo lo que nosotros no podemos mover, o sea, todo lo que va a estar ahí, o que tenga un movimiento que sea indespreciable, o sea, prácticamente nosotros no podríamos visualizar, pero si yo tengo una carga viva, la carga viva es todo lo que tú puedes apreciar, o sea, tú mismo te vas moviendo, ¿no? O no te mueves, te quedas ahí estático, no, no creo, ¿no? Todo lo que se puede simplemente, a simple vista visualizar que tiene un movimiento, pues lo consideramos dentro de carga viva. Eso lo podemos ver dentro de las definiciones de la norma 020. Pero vamos, sigamos, ¿no? Continuemos. ¿Qué más podemos hablar de esto? A ver, me parece, a ver, checo, me da un momento. Hay 5 personas que desean unirse. Ya. Entonces, pero la carga viva sí puede variar, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? El primer tramo que me representa el área de la cocina, segundo sala y tercero una habitación. Por ejemplo, durante un instante, solamente puede estar el primer ambiente ocupado y el último ambiente, o solamente el primero, o en un instante solamente el ambiente intermedio. Entonces puede la carga viva seguir desplazando, no en todo instante va a estar de forma, ¿no? ¿Y esto a qué va? Yo al menos podría indicar que muchos de ustedes han visto el método de Hardy-Cross. ¿Alguien de ustedes, chicos, ha visto? ¿Conoce el método de Hardy-Cross? ¿Me podría comentar un poco de ello? A ver, vamos, participemos. Mira, y justo aquí nace, ¿no? Y la famosa frase, no, pero ingeniero, eso no sirve, ¿para qué voy a aprender? Todo lo hago con el SAP, todo lo hago con el ETABS, o con el robot, o con el CIPECAL, ¿para qué voy a aprender? ¿No? Esos pequeños conceptos son necesarios, son muy necesarios. Y justamente, mira, aquí podemos emplear el método de Hardy Cross y con un ejercicio muy sencillo, quizás ustedes si se atreven a realizarlo ya en casa con mayor tiempo, hay una distribución, se van a distribuir los momentos. Cuando yo tengo una carga uniformemente distribuida, trata de distribuirse en los momentos, pero cuando yo voy variando las cargas, aquí llego. Donde yo tengo en este punto, por ejemplo, la carga viva, en este punto lo que puedo llegar es obtener un momento máximo positivo. Aquí también un momento máximo positivo. Y cuando solo cargo ese tramo, en el tramo donde yo estoy colocando la mayor carga, pues en ese punto va a surgir un momento máximo. Y cuando yo coloco de dos en dos, lo que llega a surgir es que voy a tener ya no uno, sino dos cargas. O sea, una carga, ya no una carga positiva, ¿verdad? Sino una carga negativa, más crítica. Agente negativo. Entonces, el objetivo de la envolvente, de generar alternancia de cargas, pues es generar una envolvente, buscando los casos más críticos. Eso es lo que buscamos con una envolvente, porque nosotros vamos a diseñar para lo más crítico. No diseñamos para, esto es lo que puede ocurrir. No, sino nosotros buscamos todos los casos que pueden ocurrir, lo más brusco. Y en función a ello diseñamos. Ahora, diseñar una vigueta, diseñar una losa aligerada, pues no escapa. Es prácticamente como que ustedes estarían diseñando una, se podría decir, una viga. Usamos las mismas ecuaciones, usamos todo lo mismo, ¿ya? Ahora, muy bien, John. A ver, vamos a salirnos. ¿En qué libro podemos aprender? Libros. Jairo Uribe, tienen el libro de Viaje al Bulú, tienen el libro de Casimaldi, tienen el libro de Hiberler. Hay un montón de libros, en realidad me podría pasar. Pero si ya quieres un curso de subclase para estáticas, ahí tenemos el curso en TEI también, haciendo un poco de spam. Tenemos el curso de TEI en subclase isostáticas y para estáticas, ¿no? Muy buenos cursos con una promedio de recomendación del 99, 100%. Prácticamente todos los chicos que llevan ese curso salen muy emocionados y aman estructuras. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Es diseñar, como les vuelvo a repetir, pero aquí cumple. O hay algunos requerimientos, ¿no? Que se suele quizás variar un poco. O mira, el acero mínimo, el tema que aquí, mira, hay secciones o hay tramos donde generalmente pues el requerimiento es tan pequeño y necesitamos colocar un acero mínimo. Ese acero mínimo es para tratar de superar el tema del momento que se produce producto del agrietamiento. Entonces nosotros en la norma 060, en el capítulo 10.2 nos indica que el acero mínimo tiene que ser mayor a 1.2 en el momento cracking. En función a ello podría calcular un acero mínimo. Es más, vamos, voy a aperturar la normativa, ¿ya? Voy a aperturar la normativa para que ustedes me puedan entender, para poder hablar, ¿no? Es un bonito tema. Vamos aquí a realizar algunos puntos muy interesantes. Vamos, aperturemos la norma 060. ¿De dónde descargo ingeniero la norma? Ok, descárgalo. Solamente ingresas en sí con normas y listo. Yo tengo aquí, en este punto.
En lo que se podría decir en capítulo 10.5, perdón, el refuerzo mínimo de elementos sometidos a flexión. En cualquier sección de un elemento estructural, excepto zapatas o losas macizas sometido a flexión, donde por el análisis se requiere refuerzo de acero en tracción, el área de acero que se proporciona será necesaria a la que se resiste el diseño. Y en nace esta ecuación. Nos da las expresiones necesarias para qué, para yo de poder calcular el momento de agrietamiento, para calcular la fuerza de rotura, y también nos da una fórmula de área de acero mínimo, en la cual indica, ¿no? El área mínima de refuerzo por tracción de las secciones rectangulares y de las secciones T con el ala en compresión, o en secciones en T con ala en compresión, puedes emplear esta fórmula. Pero esto está en el sistema internacional. Yo quiero trabajar en el sistema MKS, pues sencillamente, o sea, vea la parte de anexos, ahí lo encuentra el sistema MKS, ya. Pero aquí hay un punto, ¿no? No es necesario satisfacer este requerimiento si, digamos, ¿no? Te sale un área de 0,5 centímetros cuadrados, tú le agregas 2 tercios más de ello, o sea, le agregas, perdón, 1 tercio más de ello, y listo. O sea, no hay necesidad de cumplir con estos requerimientos. También se puede realizar ello. Es bueno revisar siempre la parte de la normativa. Entonces, bueno, cuando tenemos área cero mínimo positivo, eso ya está en sistema MKS. Yo puedo emplear esta fórmula, pero si yo tengo un área cero mínimo negativo, quiero calcular para si hay un momento ahí que es negativo y quiero calcular cuál es el área de cero mínimo negativo, tengo que emplear esta expresión. Y ahora ahí viene, ¿no? Uno de los más chacoteros del salón. Ingeniero, ¿eso para qué me sirve? ¿Y yo para qué quiero aprender a calcular centro de gravedad, momento de inercia? Ah, ahora sí te va a servir. ¿Por qué? Si te has pasado todo ese curso no haciendo nada, pues no vas a saber calcular centro de gravedad, no vas a saber calcular inercia gruesa, o sea, no vas a saber. Hey, entonces, siempre es bueno que debemos seguir, ser constantes. Todo sirve, chicos, todo, todo. Incluso, créeme, para todos los cursos. Y yo me podría atrever, justamente con un colega hablaba, que necesito saber resistencia, estática, mecánica de materiales, cálculo integral, cálculo diferencial, para yo comprender de forma exacta toda la parte estructural. Inclusive no solamente en concreto armado, en pavimento, muchas cosas. Quizás por ahí lo pueden simplificar con una otra ecuación, pero no escapa de la parte de cálculo. Siempre está ahí presente. Pero yo empleando, por ejemplo, tema de resistencia de materiales, mecánica estática, que justamente también hay un curso que se está habilitando. Ahí yo aprendo a calcular la inercia, aprendo a calcular el centroide, la fuerza de rotura, una ecuación sencilla, y puedo calcular cuánto es mi momento de agrietamiento, multiplico por 1,2, tendría mi momento de resistencia, y con eso calculo mi área de cero. Mira, sencillo. ¿Para qué? Ahora, pero ingeniero, ¿pero qué vas con todo ello? Si yo a la final sé que la losa ligera es una viga de TT, digamos, si yo tengo un momento negativo, donde yo coloco ceros en la parte superior. Es más, por ello es que nosotros intercambiamos, ¿no? Los diagramas de momento flector, muchas preguntas, ingeniero, pero ¿por qué el diagrama de momento flector cambiamos los signos? ¿Y por qué no para la fuerza cortante, no? Digamos esto, yo tuviera, ¿ya? Entonces, en este punto, en los extremos, donde es negativo, donde yo necesito hacer es en la parte superior, por eso es que cambiamos, ¿no? Negativo arriba para colocar a cero. Ahora, si yo considero lo verdadero, o sea, que mi diagrama de momento flector va a ser de ese tipo, pues aquí tendrías que cambiar. Se puede hacer, ¿no? Es más, el enlace ahí, de los gráficos que te generan, sí están en función de ello. Pero bueno, al menos aquí es un natural usar ello para no equivocarnos con los aceros, ¿no? Y el software también está APSA, te considera lo mismo. Pero bueno, entonces, cuando yo tengo un momento negativo, yo diseño para un ancho, una base de 10 centímetros, porque esto es lo que tengo. Pero dije, ¿y qué pasa si yo tengo un momento positivo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo ya tengo un momento positivo? Lo que se llega, donde yo coloco acero es en la parte inferior y lo que se va a comprimir es esta parte superior. Y aquí vienen tres casos. Puede ocurrir ese primer caso, el segundo caso o el tercer caso. Cuando yo considero el primer caso es donde el valor de A es la altura del bloque de compresión de Whitney, ¿no? Ustedes ya han visto el bloque de compresión de Whitney. Cuando esta altura o ese valor de A es menor que el espesor del ala, estamos bien en la suposición. Entonces, siempre en el diseño de losa ligera vamos suponiendo, ¿no? Primero suponemos que ocurre este caso. Y generalmente eso es lo que cumple, ¿no? A menos que yo le fuerce mucho. Entonces, yo en base a esto podría indicar, ¿no? Y la base sería una base de 40 centímetros. No me importa lo que yo tengo aquí en la parte inferior. Yo podría tener la figura que deseo, ¿no? Por aquí. Pero que lo que se comprime es solamente lo que trabaja.
compresión. Lo demás es prácticamente que está fisurado. Nosotros no consideramos que nos aporta nada en concreto. Nada de fuerza de tracción. Solamente por ello colocamos el acero. Y lo mismo ocurre aquí. Puede ser donde el A sea igual al HF. O también puede ser donde el A sea mayor que el HF. Aquí sí ya tengo que diseñar como una vigente. Pero no ocurre, ojo, no ocurre. ¿Eh? Bueno, quizás por ahí alguien que lo fuerza mucho, pero al menos con acero máximo va esa bola. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, generalmente, momento negativo con base de 10, momento positivo con base de 40, pero en el positivo debemos verificar que el A sea menor que el HF. Y listo. Eso sería todo lo que nosotros debemos tener en cuenta. Hasta ahí, chicos, dudas, consultas, a ver que puedan revisar. Pero hola, veo aproximadamente 95, bueno, 94 personas conectadas, descontando yo, que están conectados por Zoom, y 32 personas que están conectadas por Facebook. A ver, de igual forma, chicos, a ver, consulta para los que están, pueden escribir los que están por Facebook también su consulta, los de Zoom, si tienen alguna duda referente a hasta los puntos que hemos visualizado. A ver, vamos, participemos, chicos. Aquí, Rosman, no te podría dar un número mágico. ¿Sabes qué? Puedes colocar el área cero tanto, ¿no? O de tal forma. No, aquí nosotros deberíamos calcularlo. Eso es el objetivo, o sea, que no deberíamos saltearnos, ¿no? Deberíamos calcular. ¿En función a qué? En función a una falla balanceada. Y la norma nos indica que, pues, que la cuantía, bueno, el acero máximo es el 75%, o la cuantía máxima es el 75% de la cuantía balanceada. Y equilibrando los diagramas de esfuerzos de una falla balanceada, podría obtener cuánto viene a ser mi cuantía balanceada. Normalmente el acero negativo es representado por el balancín en el acero de los. Sí, podría ser, pero es bueno colocarlo. A ver, podría ir a dos capas el acero. No, generalmente no. Es más, vas muy sobrado con solamente colocarle aceros de 3 octavos, inclusive de media, vas muy sobrado. Podrías combinar con otras áreas de cero menor, sí. El momento positivo no es abajo y el negativo es arriba. Sí, justamente ese es el Rodrigo, ¿no? A ver, voy a regresar aquí, me parece. Está muy bien. Mira. A ver, espérame un momento ya. El momento positivo, nosotros colocamos abajo. Entonces, cuando yo tengo un momento positivo, como dibujamos abajo, entonces abajo colocamos a cero. Por eso es que intercambiamos la convención de signo. Cuando tengo un momento negativo, colocamos a cero arriba. Por eso coloco en la parte superior. Es de esa forma. Así. ¿Me prestaste ahora sí mucha atención? Rodrigo. Dije, ¿y por qué dice que el va a ser menor que el HF? Generalmente lo dice porque diseña para cargas comunes sobre. Es que nosotros debemos verificar que este A sea menor que el HF. A lo que me representa es la altura del bloque de compresión de Whitney. O sea, el valor de A, o sea, si yo tengo aquí mi bloque de Whitney, esta altura es lo que me representa. O sea, la zona que se está llegando a comprimir, eso es lo que me va a representar, ¿no? Y debemos verificar. Y si no cumple esa condición, tengo que diseñarlo ya con una sección tipo T. Cuando se evalúa el acero positivo, más de 2 gramos, ¿se colocan varillas de acero continuo o es por tramo? Lo vamos a ver en la parte de diseño, Mari. Lo vamos a ver en la parte de acero. Diseño, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Si tenemos un edificio donde el primer piso, que es mayor de 3,5, ¿sería un conveniente colocar mejor una losa en dos direcciones para distribuir mejor los pesos? Podemos usar solo una. En función qué sistema estructural estás empleando. Como les dije, si estás trabajando con albañilería, pues lo mejor es trabajar una losa maciza que te va a transferir mejor sus cargas. O si ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, se podría decir una edificación de concreto de pórticos, puedes trabajar con una dirección, no hay problema. Hay que fijarnos también en el sistema estructural, en el comportamiento, Ricardo. Había una consulta por Facebook, justamente lo que leí. Ah, bueno, aquí está. Luis Hurtado consulta para poder acceder al Zoom. Ingresa a la página de Teddy, busca 2, 3 días atrás, está publicado el enlace y para que te puedas registrar también. Recuerdan, hay un sorteo de medias becas a todos los que han asistido en la parte final del webinar. Eh, Hay una consulta también por parte de Ricardo, para responder a todos, chicos, ¿no? Ricardo, Daniel, bueno, pensé que era el mismo. ¿El acero positivo va a lo largo de toda la vigueta o cómo se puede determinar hasta qué longitud va a colocar? Lo vamos a ver en la parte de diseño. Muy buena consulta, Ricardo, muy, muy, muy buena.
También por ahí menciona Ricardo Ramos. Bueno, el día de hoy ya me encontré con cuatro Ricardos. A ver, en general, una consulta. En una edificación donde el primer piso es más alto que los demás, ¿sería mejor usar una losa en dos edificios para distribuir mejor los gastos? No, no tendría nada que ver ello. Quizás por ahí ya incluso salía el tema, verificar el tema de las estructuras de tu columna, lo único. No influye mucho. Bueno, chicos, entonces, continuemos. Y yo aquí tengo unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, si tengo la conversión en la parte inferior, diseño con una viga de esta característica, pero si no, tengo aquí la conversión en la parte superior, diseño con una viga de un ancho B, o cuando el HF es igual a la, también digo una viga de este tipo. Y si tengo de esta forma, una viga de esta característica más una. Sería la suma aplicando principio de superposición. Y listo. Bueno, chicos, mira, yo aquí tengo un tramo, una elevación, en la cual he generado, ¿no? El plano. Bueno, aquí se aplica el método de coeficientes del ACI, sencillamente. Entonces, a partir de ese método de coeficientes del ACI, yo he obtenido, pues, ¿cuántos son? Perdón, esto está con software, ¿ya? Entonces, a partir de software, yo he obtenido estos momentos, estos momentos, estos momentos, y en pleno método, bueno, considero un momento por modelitismo he calculado aquí en ese punto. Es lo que suelen decir, mira, la mayoría va a surgir un momento por modelitismo, pero yo generalmente no suelo calcular mucho, pero esto lo estoy dejando con más fines teóricos para que llegar a explicar algo. Si tengo los momentos, escribo, ¿no? Primero los negativos, luego los positivos. El peralte para todos 17. Recuerdan que se suele asumir, si la altura es 20, el peralte sería la altura menos 3 centímetros aproximadamente. Listo, ya teniendo ello, calculo el área de cero. 0.28, 0.77, 0.21, 0.65, 0.46. Ingeniero, ¿cómo calculamos el área de cero? Aquí les presento un software, ¿ya? El software PTC Matching Prime o Maple también podríamos emplearlo, ¿no? Pero vamos a trabajar con Matching Prime nada más de forma muy rápida. De aquí. Bueno, recuerden que también hay un cursito que se está habilitando. Un curso, en este caso vamos a cambiar prácticamente todo el tema y vamos a elaborar hojas en memorias de cálculos en este software. Entonces, yo en este software podría calcular, ¿no? Por ejemplo, el área de cero es igual a 0.85 por el F'C, por la base, por el peralte, todo entre el esfuerzo de fluencia, por uno. A ver, espera, si no multiplico aquí me va a reconocer uno menos la raíz cuadrada de uno menos dos veces el momento último entre pi por cero. Vamos a copiar toda esta parte de aquí, 0.85 el F'C por el por D. Pero el D elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del área de cero. Yo para lo cual, si yo digamos que quiero conocer el área de cero, ya deseo conocer el área de cero, necesito cargar esos parámetros previamente, ojo, necesito cargar previamente esos parámetros. ¿Cómo cargamos, no? Por ejemplo, mira, vamos a conseguir un F'C de 210. Vamos a colocar las unidades. Este software también te reconoce las unidades. Quizás para muchos muy conocido, para otros recién están conociéndolo. Pero yo creo que, menos para los que no conocen, va a ser una herramienta de gran ayuda. Es mucho mejor que trabajar con el Excel. La base. Vamos, hablemos, chicos. Momento negativo. Vamos al momento positivo. Cuando hablamos de un momento positivo, regresando a clase, a la base siempre va a ser 40, ingeniero. Entonces pruebo con una base de 40 centímetros. 0.40 metros. O si desean, colocan pues 40 centímetros. Ok. El peralte. El peralte que me indicó 17 centímetros. Bueno, colocamos 17 centímetros. El esfuerzo de fluencia. Voy a copiar esto sencillamente y aquí lo voy a colocar. FY 4200. El momento último. Vamos a colocar 414.90. 414.90 kilogramos fuerza metro, me parece, ¿no? ¿Ya? Necesito el phi. El phi por flexión es igual a 0.90, norma de 0.60. Entonces aquí yo tengo el área de cero, pero yo necesito en centímetros. Me resulta 0.653 centímetros cuadrados. Y yo justamente, bueno, aquí 400, a ver, positivo, ¿no? 0.65. ¿Eh? Ese es el área de cero. Ahora, yo teniendo el área de cero comparo, pues, ¿no? El área de cero mínimo representa las expresiones que se les ha dado. Eso está calculado en función del momento de agrietamiento, ¿ya? Me parece, bueno, ustedes chicos, no vamos a llegar a visualizar ese punto, por temas de tiempo,
pero sería lo ideal que ustedes en la parte de TI en noticias busquen, me parece hace un mes, 2 meses se lanzó unos apuntes para cómo calcular, cómo se puede calcular el área de cero mínimo, el área de cero máximo, el balanceado para secciones de tipo T, de tipo U, en función de la norma de 0,60. Entonces, bueno, vemos el área de cero mínimo, el área de cero mínimo positivo. Entonces, en función de ello, comparo. Llego en este punto, le coloco un acero de 3 octavos, cuya área es de 0,71 centímetros. Con este valor calculo, con esta área que yo estoy colocando, calculo cuánto es la altura del bloque de compresión. Ingeniero, ¿y cómo calculamos, no? Eso va a ser el área de cero por el esfuerzo de fluencia, todo ello, dividido entre qué? Entre, mira, eso de aquí nace a partir del equilibrio, nada más, chicos. O sea, en realidad, pues no hay, a menos a mí con Greta hermano no me gusta mucho memorizar fórmulas, yo generalmente suelo recordarlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros lograremos es equilibrando, es cuántos son estas fuerzas, ¿no? Tensión es igual a compresión, tensión es área de cero por esfuerzo de fluencia, va a ser igual a compresión, que es 0,85 del F'C por A por B. Entonces, aquí simplemente divido 0,85 por F'C por B. Entonces, a partir de ahí, yo lo que yo voy a obtener vendría a ser cuánto es su área de cero, ¿no? Y listo. Entonces, ya con eso yo podría calcular cuánto es el valor de A. Pero aquí me dirían, pero ingeniero, está saliendo en centímetros, ¿no? 0,384 centímetros. Y aquí te da el resultado 0,42. Es que esto yo voy a verificar, no con el acero que yo requiero, sino yo tengo que verificar con el acero colocado. O sea, yo necesito esto con el acero colocado. ¿Y cuánto estoy colocando? 0,71 centímetros cuadrados. Eso es lo que yo estoy colocando. Y en base a ello, con este acero colocado, si yo calculo, me dice que es 0,418 centímetros. O sea, mira, si nos fijamos en la parte de es prácticamente ni siquiera un centímetro se llega a comprimir. Entonces estaríamos cumpliendo el caso, este caso, ¿no? El primer caso. Entonces está bien, o sea, la base que yo he considerado aquí de 40 centímetros está bien. Pero ¿qué hubiera pasado si este A hubiera sido mayor que 5 centímetros? No, pues ahí ya tendría que diseñarlo con una especie de gigante. A ver, por ahí una consulta. ¿El software es gratuito? No, se paga. ¿Listo? Rosman, ingeniero, ¿la B no sería 10 porque el momento es positivo? No, mira, vamos a regresar. Cuando yo tengo un momento positivo, en la parte inferior es que tengo el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? En la parte inferior coloco a cero. ¿Y qué es lo que se comprime en la parte superior? Eso es lo que se considera como base. ¿Está bien? A ver, por ahí también una cosa. ¿Se toma el ancho de la zona de compresión? Sí, es lo que se toma, yo sé. Muy bien. Es lo que nosotros tomamos. Entonces, para los aceros positivos, siempre debemos verificar que el A sea menor que el H, porque estamos asumiendo una base de 40 centímetros, ¿no? Y listo. En base a ello podemos calcular también el acero de temperatura. Bueno, se ha hecho un cálculo, 0,0018 por la base aquí. El acero de temperatura siempre se calcula para un ancho de 100 centímetros. Multiplicado por la altura, 5. Este es mi acero de temperatura. Y lo distribuyo, ¿no? Lo distribuyo. Si en 100 centímetros requiero esta área de acero, y si yo quiero colocar un acero de 6 milímetros, ¿cada cuánto colocaría? Cada 31. El espaciamiento máximo se suele considerar que es aproximadamente 5 veces el espesor. Y a partir de eso, el espaciamiento máximo 25. Quiere decir que la acero de temperatura voy a colocar un acero de 6 milímetros a cada 25 centímetros. Bueno, pasemos, ¿no? Entonces, yo este acero tengo que colocar aquí. Ahora, mira, vamos a la parte de diseño antes de pasar un poco más hacia el celular. Bueno, veo por ahí, chicos, en Facebook, 31 conectados. Muy bien, chicos, a compartir por Facebook. Recuerden que van a tener también la parte final sorteo de media becas. Ya nos falta poco, ya no estamos culminando. Y los de Zoom también compartir el enlace por privado con sus compañeros, colegas. Vamos, chicos, compartimos, ¿no? Ustedes cuando comparten mucho más, recuerden que va a haber pues un mayor número de webinars. Y genial, el espaciamiento mínimo de las cero de temperatura, ¿cuántos? Es que no va a haber un espaciamiento mínimo, o sea, en general no existe un espaciamiento mínimo. Lo tendrías que ver desde un punto de vista constructivo. No sería nada viable colocar pues el cero de temperatura cada 5 a cada 2 centímetros, cada centímetro, ¿no? Tendríamos que ver pero generalmente siempre se coloca el espaciamiento máximo, el acero de temperatura, ¿ya? Bueno, vamos. Entonces, mira, bueno, aquí quería estar, ¿no? Mira, lo que se suele hacer, chicos, en los aligerados, siempre para los momentos positivos hay que colocarle un acero corrido. O puede ser también que en este tramo puedo poner un acero, por aquí puedo considerar otro acero y listo.
puedo hacer esa configuración. Pero ingeniero, a mí me han enseñado que los anclajes no, o no se tienen que realizar en la zona. Pero aquí no existe ningún momento. O sea, que vas a, este cero que va a trabajar en ningún momento. Puedes hacer ahí, se puede. Y para los negativos se suele colocar bastones, ¿no? Suele colocar bastones para los negativos para cumplir las solicitaciones. Entonces, base esos requerimientos, yo puedo plantear ese diseño, un acero positivo, corrido, y aquí uno de 3 octavos, aquí uno de 8 milímetros, y los negativos se ha ido cambiando, ¿no? Un FI de 12 milímetros, un FI de 12, un FI de 12, entonces así podemos cumplir. El de temperatura también. Y estos aceros son por magnetismo. Ahora, siempre este acero por magnetismo, algunos suelen trabajar, ¿no?, en función del acero mínimo, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos, el acero es 0,28 que te resulta, pero el área de cero mínimo negativo es 1,01. Entonces tú le puedes colocar mínimamente un acero de 12 milímetros. Pero aquí viene alguien, ¿no? Indica, ¿no, ingeniero? Pero la misma norma dice, si tú colocas una tercera parte más de lo que la requieres, cumples. Entonces también le puedes colocar una menor diámetro, pero eso sí, si tú quieres 0,28, a ese 0,28 agregas una tercera más, una tercera parte de 0,28, eso es lo mínimo que debes colocar. Entonces tenemos dos mínimos, en realidad tres. Uno en función de un momento de agrietamiento, uno en función de esto, o a partir de ese requerimiento, ¿no? Cualquiera de ellos, pues es correcto. Ok, continuamos, chicos. A ver, sigamos, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que cortar, pues, ¿no? ¿Cómo tengo que este valor sea 0,60? Pero al menos siempre es recomendable que cumpla con el tema de longitud de desarrollo. Por aquí, el corte de acero nosotros debemos hacer también en función de los requerimientos de la normativa, ¿no? Nosotros vamos a revisar el tema de normativa, nos indica prácticamente cómo hacemos los cortes de acero. Edward, consulta por ahí. ¿Qué pasa si yo coloco cero entero a lo largo de ser positivo y negativo? Es que en la parte negativa ya te estaría haciendo de la parte antieconómica. Para el positivo sí normal, pero para el negativo no. Es preferible colocar bastones. Y o sea, el acero negativo debe ir por encima o por debajo del acero de temperatura. Muy buena pregunta. En realidad, el acero de temperatura, yo al menos suelo colocarlo por la parte superior, ¿no? Hay detalles característicos, ojo. Nosotros podemos ir aquí, me parece, a ver, parece aquí tengo. A ver, me parece. Vamos a colocar como señal. Allá. Este manual de construcción. ¿Qué hacer? Usar equipo. Hay que revisar también, chicos, ¿no? Hay que visualizar. Entonces aquí nosotros podemos buscar el tema de las losas aligeradas, por ejemplo, techos, encofrado, acero en vigas, preparación basada de la preparación de losa. Entonces aquí podemos, inclusive, ¿no? Nos da acerca de los dados, cómo podemos colocar, las instalaciones sanitarias, eléctricas, soluciones, colocación de fierro en las vigas, en los tenemos, mira, cómo se coloca un fierro en las vigas y losas, tenemos todo este requerimiento, hay que revisar este punto, ¿ya? ¿No es un buen manual? Sí, y tiene sustento también. Pero bueno, continuamos, chicos. Entonces, yo tengo que garantizar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que realizar estos cortes de cero. ¿Y cómo realizamos el corte de cero? Con el diagrama de momento flector. Yo requiero, en realidad, el diagrama de momento flector para diseñar flexión y para realizar los cortes. Entonces, la normativa es lo que te dice, ¿no? Si tú cortas en un punto de corte teórico, o sea, a partir de este punto ya no requieres tener esa misma área de cero, súmale 12 veces el diámetro de la barra o el peralte. Pero si tú cortas en el punto de inflexión, agrégale el peralte 12 veces el diámetro de la barra a luz libre en 16. Pero a todo esto, tú tienes que comparar ¿con qué? Con la longitud de desarrollo. Necesitamos de la longitud de desarrollo, ¿no? Entonces, mira, yo vengo por aquí, vamos a ver longitud de desarrollo 100 palmes. Entonces, aquí tengo todos los requerimientos, cómo calculo si es una barra superior o barra inferior. Eso también lo vemos dentro del curso, donde desarrollamos nuestras propias tablas, lo vemos cada uno de ellos. Y aquí nos dan, ¿no?, los requerimientos. Lo que yo tengo que considerar para los cortes de desarrollo, ¿no? Donde tengo que agregar el peralte, 12 veces ya la luz libre. Tengo todos los requerimientos que a mí me indican. Bueno, entonces, pero continuemos con lo nuestro. Vamos a continuar aquí con lo que indica, ¿no? Yo una vez que he realizado el corte, ya represento, aquí tengo un plan, una vista en planta, ¿no? 0,60, 1,40, 1,25, y eso todo, mira, ¿cómo? Pero ingeniero, ¿cómo? Mira, yo tengo en el software, en el SAP, un envolvente, ¿no? Un envolvente. Este envolvente lo vamos a aprender durante el curso en general, ¿no? Menos en media hora, bien explicado, yo creo que sí se puede dar. Entonces, yo calculo a partir de qué punto, al menos aquí, estos aceros se suele acordar en los cortes teóricos, ¿no?
Tengo aquí el corte teórico 1, que es 1 metro, los traigo del software, y el corte teórico 2, 1,16. Al corte teórico, como estoy cortando en el punto de corte, en el punto de inflexión, perdón, se agrega el mayor de esos tres. Me resulta 1,25, 1,40. Esto tiene que ser mayor que la longitud de desarrollo, que es de 8 milímetros. Y si me cumple, entonces el corte es 1,25. Y si me cumple el corte, y si no me cumple, ingeniero, ya. Entonces sería, el punto de corte sería al corte teórico más la longitud de desarrollo. Y ahí tendría que, o lo que se debería cumplir es mínimamente, que siempre, siempre tiene que cumplir con la longitud de desarrollo. Ahora, ¿cuánto ingresa? 22 veces el diámetro de la barra y aquí 16 veces el diámetro. Pero ingeniero, yo no tengo el espacio suficiente para que pueda anclar ello. Normativa es 0,60. La norma es 0,60 a nosotros nos indica que para barras, que en este caso para barras que no requieren, en este caso, para eso está por este punto, me parece, para barras que no tienen una fuerza sísmica que el trabajo soportar, yo, pero mira, aquí me dice, para elementos sin responsabilidad sísmica, yo puedo reducir el anclaje, longitud de desarrollo si dispone de una cuantía de reforma mayor a la requerida. ¿Cómo? El área se va a requerir entre el área se va proporcionada con ello. Yo lo que reduciría sería esa longitud para poder anclar. Y generalmente eso se cumple, ¿no? Podemos implementar también ahí. Ok, continuamos, chicos. Yo puedo hacer los cortes, ¿sí? El corte de acero también puedo hacerlo de una forma aproximada. ¿Y cómo de una forma aproximada? Una forma aproximada pues lo haría utilizando coeficientes. Pero ojo, siempre debemos tener en cuenta el envolvente. Porque aquí, por ejemplo, hay un momento que no está subiendo, o sea, en un momento prácticamente positivo, entonces ahí no necesito cortar acero, corre. Donde yo sí requiero, pues corto, ¿no? Entonces, de esa forma hay que siempre tratar de entender el diagrama de aumento flector. Y ahí se va. Bueno, chicos, con ello yo me despido. Voy a dar pase a Sergio, si Sergio está por ahí, pero antes de ello voy a aprovechar, ya voy a aprovechar en responder todas las consultas que tengan todavía, chicos, pero creo que ahí Sergio está muy atento. A ver, una consulta. Con respecto a los ganchitos que van entre las longitudes de la viga, de la losa, ¿cuándo es necesario y cuándo no? Siempre es necesario. En la barra, no sé si, bueno, creo que, a ver, la consulta va a esto, ¿no? No hemos diseñado por corte, sí faltaría ello. Digamos, ¿no? Yo coloco aquí un acero y aquí un acero, no sé, en una parte, no sé, por aquí quizás que ocurre eso, y se suele colocar una especie de gancho en ese, ¿no? Eso sobre todo para poder sostener, ¿no? Por temas para que ese acero no esté en la parte inferior, ¿no? Para dar ese espaciamiento, por ese motivo. Eh, Siempre. Ahora, en el diseño por corte, esto no se debe considerar como estribo, no, no se debe considerar. Prácticamente cuando nosotros realizamos el diseño de losas aligeradas, solamente la losa aligerada tiene que ser por sí solo capaz de soportar la fuerza cortante. Y si no es capaz, pues tenemos dos formas. Una, bueno, una primera forma de solucionar sería realizando un ensanchamiento alternado, ensanchamiento de viguetas, otro un ensanchamiento corrido, o sea, quitar bloquetas de arcilla hacia cierta distancia. O también vendría a ser, pues ya en caso que no como les voy a incrementar el peralte, ¿no? Sería un punto. Bueno, aquí falta, para que al menos que sea un completo, el diseño de los aligerados, falta la parte de cortante, diseño por corte, falta la verificación de deflexiones, que es muy necesario. Ah, los momentos. Bueno, eso lo podemos ver en la norma SSD 060. Hay un error inclusive en ese punto. En la norma 060 nos indica que tienen 6 restricciones. Mayor a 2 tramos, vigas o secciones constante, carga uniformemente distribuida, que la carga muerta no debe ser, la carga viva no debe exceder a 3 de la carga muerta, sección prismática. Tenemos diversas condiciones, ¿no? No debe existir desplazamiento. X, si se desea hacer un altillo de losa ligera que es importante, ¿qué considera para unir la estructura viga con el... Bueno, hay muchas formas, ¿no? De solucionar ahí. Eh, Hay concretos que nos pueden ayudar a unir esas, bueno, dar soluciones a la junta fría, ¿no? A ver, por ahí me parece que alguien ha levantado la mano. Eric Hernández, no sé si Sergio le puedes habilitar para que pueda participar o ah, ya le solicité yo. A ver, vamos, participemos. Me parece que no hay ninguna consulta por la parte. Ya, en Facebook sí parece que hay una consulta. Mi Eric se anima a habilitar su micrófono. Ricardo ahí menciona, en los extremos suelen presentarse
Momentos positivos, no, chicos, o sea, que aquí sí o sí tiene que llegar el momento. O sea, a menos que tú consideres un empotramiento, sí puede considerar. Pero bueno, al menos el momento no es tan grande. Podemos hablar también, inclusive realizar un modelo diverso, ¿no? Quizás por aquí considerar, tengo un muro en concreto armado, podría explícitamente dibujarlo, ¿no? Y comparar cuánto de, porque sí o sí me da una restricción al giro que podría producirme un momento de empotramiento. Bueno, me parece que todas estas son las dudas. En la vida no, es más, lo hemos visto en un inicio, ¿no? En las viguetas solo se admiten cajas octogonales para felicitar. No, es más, hemos visto, ¿no? Como les vuelvo a repetir, que es uno de los errores clásicos. O sea, debemos evitar eso. Lo ideal es, pues, romper la bloqueta y colocarle ahí. Y es más, chicos, siempre hay que tener en cuenta el diagrama de momento flector. Siempre debemos tener el diagrama de momento flector presente para poder realizar cualquier cambio. Porque en donde yo quizás sé que no va a trabajar el concreto, podríamos por ahí tratar de despreciar. Pero donde sí va a trabajar el concreto, no debemos tratar en lo posible de realizar un daño celular. Bueno, chicos, antes que yo me despida, porque tengo que iniciar aquí en breves una clase. Me gustaría, de cierta forma, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Qué les ha parecido la explicación? Bueno, el tiempo sí es muy corto, pero bueno, durante el curso vamos a tener un mayor tiempo para poder hablar con mucho más tiempo, generar envolvente, realizar corte de acero, hablar un poco más del diseño por flexión, corte de acero, hay muchas más cosas que podemos estar visualizando. Así que me gustaría un poco acerca de su comentario, ¿qué les ha parecido este webinar, ¿no? Ese taller, un webinar número uno, que se ha dictado. Próximamente pues va a haber muchas más webinars, ¿no? Así que siempre participen, comparten las publicaciones de Teddy y quedan invitados, ¿no? Me gustaría por ahí visualizar, bueno, verlos por el curso, al menos de los que han estado participando y quizás alguien que se ha quedado con una que otra duda, me gustaría tenerlos ahí durante el curso inscritos para poder aclarar todas esas dudas, conversar mucho más, algunos conceptos mucho más importantes, ¿no? Bueno, chicos, sí, puedo compartir, le voy a enviarle a Sergio al finalizar para que ustedes puedan estudiar. Con ello, yo me despido, chicos. Espero que sea de su agrado. Sergio, te doy el pase. Muchas gracias.